Bienvenidos a este primer episodio, formal del podcast Presentaciones Fructíferas. Hoy vamos a hablar sobre 5 puntos clave a tener en cuenta al preparar una presentación. La idea de este primer episodio es poner un poco las cosas en contexto, ¿no? Serían los cinco factores a tener en cuenta para preparar una presentación efectiva. Una presentación que sea memorable y que también nos ayude a disfrutar el momento. Entonces, bueno, allá vamos. El punto número 1 es considerar a la audiencia. Cuando damos una presentación, no damos la presentación por nosotros. Tenemos que pensar que la presentación es para y por la audiencia que tenemos delante. Entonces es clave hacer todo lo que podamos por conocer esa audiencia que vamos a tener enfrente. Conocer cuál es el background, si conocen del tema del que vamos a hablar, si tienen un fondo o una formación técnica o es público más general. Eso va a ser clave para que después podamos definir cómo comunicar lo que queremos comunicar. También es importante imaginarnos o tener en cuenta o conocer, si lo conocemos, si tenemos la posibilidad de hacer como una encuesta previa, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Mi público va a estar ahí porque tienen que estar o porque quieren estar. ¿Qué les puede interesar más de lo que yo tengo para contarles? ¿Qué van a buscar en esta presentación que yo les dé? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo sumar y contribuir a su trabajo, a su motivación? ¿Sí? Estas son preguntas claves que suman un montón al momento de diseñar y planificar una presentación. Y también un tema no menor es el tamaño. Vamos a estar hablándole a un grupo chico, quizás 3-5 personas, van a ser 20, 60, va a ser una audiencia ya bastante importante, entre 100 y, 500, o vamos a estar hablando en un auditorio enorme con más de 1000. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque nos va a dar un poco la idea de posibles interacciones o no, y también un poco de la uniformidad, ¿no? de esa audiencia. Entonces, bueno, primer punto clave, considerar a la audiencia. Segundo punto clave, definir un objetivo. Y acá el punto es, ¿cuál es el objetivo de esta presentación que queremos y tenemos que preparar? Las opciones son infinitas, ya hablaremos más en detalle de este punto, pero pueden ser, por ejemplo, objetivos como comunicar avances de un trabajo, de un proyecto, capacitar a las fuerzas de venta, vender un proyecto o un producto, lograr apoyo sobre una idea, definir tareas y responsabilidades, ¿no? que tienen que estar enmarcadas en ese proyecto, motivar a un equipo, por ejemplo, o comunicar o compartir un hallazgo científico, ¿sí? Los objetivos son infinitos. También puede ser hablar en la asamblea de accionistas, ¿no? O frente a la comisión directiva de alguna asociación. Es importantísimo definir ese objetivo. ¿Qué queremos lograr con esa presentación? Y esto es imprescindible e indispensable para después poder identificar los mensajes claves que quiero comunicarle a esa audiencia. Identificar esos mensajes que quiero que se lleven, ¿no? Tener claro esos mensajes. Y acá lo importante sería genial si el mensaje fuera uno, pero bueno, hay veces que necesitamos comunicar más o queremos que se lleve más que un mensaje, pero tratar que no sean más de 3. Si pretendemos meter todo, el público se va a ir sin nada. Así que bueno, esto es importante analizarlos desde el principio y setear esos objetivos, setear esos mensajes que quiero que se lleven. Definir ese objetivo y definir esos mensajes al principio del armado, digamos, de una presentación, va a ser el marco, digamos, para luego poder elegir el contenido a incluir en esa presentación.
va a ser como el filtro que nos va a ayudar a seleccionar qué es lo que queda y qué es lo que no. Muchas veces está la tentación de querer meter todo adentro de una presentación y no siempre es la mejor estrategia, ¿no? Es importante, de vuelta, definir ese objetivo para poder identificar los mensajes que vamos a querer transmitir. El tercer punto, y este es re básico, pero es importantísimo, y es averiguar o definir, porque a veces depende de nosotros, el tiempo que vamos a tener para dar esa presentación. No sé cómo resaltar la importancia de este punto. Yo diría que es clave. El tiempo que tengamos disponible va a ser el marco para encuadrar la charla. No respetar el tiempo asignado para una charla es como, ¿vieron los chicos? No sé, le das una hoja con un cuadrado para pintar y los más chiquitos se salen de los límites, ¿no? Te pintan todo por arriba, por adentro, por afuera, todo. Entonces, en un niño está bien y es lógico que se salgan de los límites, pero como presentadores tenemos que ser respetuosos de la audiencia. Y si somos parte de un programa, también tenemos que ser respetuosos con los otros oradores. O sea que conocer qué tanto tiempo tenemos para hablar desde el principio va a ser clave porque de vuelta nos va a ayudar a definir y guiar ese proceso de definición de contenidos. También acá es importantísimo considerar y averiguar si tenemos que dejar tiempo para preguntas de la audiencia. Y hay situaciones donde es esperable que si nos dan, no sé, media hora para una presentación, que te digan, bueno, en realidad tenés media hora en total, pero 20 minutos de presentación, 10 minutos de preguntas. Entonces, si nos dan y si es esperable, la audiencia espera tener un tiempo para hacernos preguntas, es también clave considerar ese tiempo, dejar ese tiempo para preguntas. Muchas veces el miedo a tener que responder preguntas del público, digamos, que no sepamos o no conozcamos con anterioridad, puede hacer que, digamos, no, bueno, me estiro más, cosa que haya menos tiempo para preguntas y no me pongan en... No, no. Si la audiencia espera tener ese tiempo para preguntas, es importante respetar ese tiempo y dejarlo para que en efecto puedan hacer las preguntas que quieran. Acuérdense, damos presentaciones para la audiencia, no para nosotros, ¿sí? Para sumarles algo, para brindarles algo, para ayudarlos en algo. Entonces eso también es importante. Bueno, después el punto 4, este es como un punto importante, ¿no? Es el contenido, es decir, bueno, está bien, definimos los objetivos, tenemos en claro cuál va a ser nuestra audiencia, pudimos identificar el mensaje que queremos transmitir, tenemos el tiempo asignado. Bueno, ahora llega el momento de decir, bueno, con todo esto que tenemos delante, ¿qué elijo para transmitir, para compartir, ¿no? Y acá hay muchas formas de filtrar y elegir ese contenido, lo vamos a ir viendo en otros episodios, pero diría que lo más importante y lo que quiero que se lleven de este punto es que acá tenemos que ser muy críticos. Yo personalmente soy muy de armar las presentaciones directamente en PowerPoint, por ejemplo, hago como una primer lista de subtítulos y después voy desarrollando cada uno. En ese primer estado lo dejo que fluya. Soy consciente del tiempo, pero dejo que fluya, ¿sí? Y después edito. Ahí sí, digo, bueno, está bien. Nada, me inspiré, me salieron 40 slides. Bueno, no, claramente no puedo pasarme de 15. Bueno, listo. Voy a combinar, borrar, parafrasear algunas para quedarme con las que son lógicas para el tiempo que tenga asignado, ¿no? Pero siempre es fácil eliminar lo redundante. O sea, si tenemos material para editar, está bueno. Lo importante es tener esa base para después poder trabajar. Un tip que yo siempre uso es preguntarme, ¿esta slide o esta pieza de información le va a sumar a mi audiencia?
Esa es, pregunta clave que cuando estoy en esa etapa de edición me hago con cada una de las diapositivas o slides. Si suma la dejo, si no suma la saco. Otro punto clave a tener en este apartado, digamos, 4, que es el contenido, es el lenguaje. ¿Sí? ¿Qué lenguaje vamos a usar? Y acá es donde conocer ese background de mi audiencia, esa formación, es oro en polvo, porque eso es lo que nos permite adecuar el lenguaje a mi audiencia. Si yo tengo una audiencia que es muy poco técnica y hablo a nivel muy técnico, es como si le estuviera hablando en chino. O sea, yo me voy a matar preparando una presentación divina, acotada al tiempo y todo, pero le estoy hablando en otro lenguaje que la audiencia no me entiende. ¿Sí? Entonces, es como si no le hubiera dedicado tiempo. Entonces, importantísimo adecuar el lenguaje a lo que es mi audiencia, ¿no? Y ahí tener en cuenta, después también el tema de la audiencia va a salir en innumerables episodios, pero otro desafío muy grande es cuando tenemos audiencias bastante heterogéneas, ¿no? Con gente con distintos perfiles, con distintas formaciones, y ahí es donde empieza ese desafío de, bueno, darle un poquito a cada uno, ¿no? Pero bueno, es material para otro episodio. Acá te invito a que pienses e identifiques con qué audiencias interactúas y cómo adecuás el lenguaje a esas distintas audiencias. Y finalmente, de vuelta, importantísimo, no olvidarse del tiempo. Lo que menos querés es ser esa persona que le dieron 15 minutos para hablar y tiene 45 slides en la presentación. O sea, por más que en tu cabeza pienses que podés llegar a entregar ese contenido en esos minutos, no hay forma realista en que eso resulte en una presentación fructífera. Claramente no va a dar los frutos que esperas. A no ser que hables como esos que leen la letra chica de las promociones de radio, ¿no? Que parece que estuvieran hablando en chino, entonces te hablan todo así y vos te dices, bueno, de todo esto que me tengo que quedar, no me quedo con nada. El mensaje no llega. Entonces, un tip que a mí me resulta muy útil y lo pienso así cuando lo hago es pensar o aplicar la técnica de Marie Kondo. ¿Sí? No sé si leyeron el libro La magia del orden. Está bueno. Analizás cada diapositiva y te preguntás si te suma. Obviamente para el objetivo que tenemos en mente según nuestra audiencia, ¿no? En base al análisis que hicimos anteriormente. Si no suma, le agradecemos por estar en nuestro deck de slide y apretás el botón ocultar diapositiva. No la borrás, la ocultás. Para esta presentación no va. Sí, obviamente la podés tener en cuenta para otra presentación futura donde sí sirva y donde sí sume, digamos, y tenga sentido incluirla. Entonces, cuarto punto, contenido, ¿no? Contenido, teniendo en cuenta el objetivo, el mensaje y el tiempo para adecuarlo y elegir ser críticos y elegir lo valioso, lo que suma para lo que queremos lograr con esa audiencia en particular. Llegamos al quinto punto. Bueno, tenés una presentación armada divina, acorde a los tiempos, acorde al lenguaje, acorde al objetivo. Punto 5, practicar. Acá es muy particular de cada uno dependiendo de la experiencia que cada uno tenga y de la forma que cada uno practique, ¿no? Pero es clave chequear que o la presentación que tenés armada o quizás es un guión y no tenés presentación porque es una charla, no sé, para dar a campo o sin posibilidad de proyectar nada. Entonces ahí ves que tenés que ver qué otras herramientas de apoyo podés usar. Lo vamos a ver en otros episodios. Pero sea cual sea esa herramienta de apoyo que hayas diseñado, es clave chequear que fluya. ¿Por qué es clave la práctica? Porque no es lo mismo pensar una idea que escucharte diciéndolo. Está muy bueno pensar, digamos, en las mejores transiciones o conectores entre temas o slides en el papel, pero después es todavía mejor pasar por esa experiencia de escucharte decirlo, ¿sí? A mí me gusta decir ver y vivir
cómo se encadenan esas slides, ¿no? Esos contenidos, esos temas, esos subtemas, cada uno de los componentes de esa presentación. Acá el tip que tengo es grabarte, clave. Y esto lo puedes hacer, por un lado, desde el mismo PowerPoint, y si no te armaste una presentación de PowerPoint, con el teléfono. ¿Sí? Ahí podés ver cómo fluye, si las transiciones están buenas o necesitan algún ajuste. También medir qué tan ajustada al tiempo que tenés para hablar está la presentación. Podés identificar muletillas, el o sea, sí. ¿Vieron eso que cada tanto sí, sí? A mí a veces se me escapa algún sí. El o bueno, cual sea la muletilla que sea. Otra buena es pedirle a tus compañeros de trabajo o de equipo que te escuchen y que te den feedback. Eso es súper valioso. Para ver, ahí también te pueden dar el feedback no solo desde de todo esto que hablábamos recién, sino también si es atractivo, si es monótono, si la energía está bien, si te falta darle un poco más de, de alegría, no sé, ponerle una inyección de algo, ¿no? Eh, y también desde el punto de vista de eh, los gestos. Acuérdense que, y esto es sobre todo importante si no estás acostumbrado a hablar en público o si te sentís incómodo hablando en público, está bueno grabarte de cuerpo entero, porque no comunicamos solamente con lo que decimos, sino también la postura y los gestos dicen un montón. Pero bueno, de vuelta, este es tema para otro episodio, pero un tema no menor y a tener en cuenta. Y acá otra aclaración. Ojo que practicar no es lo mismo que aprenderte la presentación de memoria. Acá de vuelta entran mucho las preferencias y modalidades, ¿no? De cada uno, pero ojo con la memoria, porque puede fallar. Y si vos tenés toda la presentación memorizada, te olvidás una oración o una palabra y fuiste. Eso después genera más nervios, no me sale la palabra, no sé dónde estoy, y como que se cae el castillo de cartas. ¿Vieron cuando armás el castillito con las cartas? Bueno, se empieza a caer una y es difícil parar la caída, ¿no? Generalmente se cae una y se derrumba el castillo entero. Tenés que ahí empezar de vuelta. Entonces, cuidado con la memoria. Sí puede servir armarte un guión, por ejemplo. Yo personalmente no lo hago, pero sí sirve muchas veces para acomodar las ideas, para encadenar las ideas, para ver que fluyan, esto que decíamos antes. Pero lo que es clave sí es identificar esos puntos básicos, digamos. A mí me gusta identificar los temas o subtemas de cada, de, digamos, del hilo de esa presentación y después dejar que fluya. El ideal es llegar a ese momento donde decís, ok, la preparé, la practiqué, tiene sentido, fluye, me siento cómodo, cómoda y confiar, o sea, saber que podés confiar en todo ese momento, en ese trabajo previo, en el momento que salgas a escena, ¿sí? A hablar frente al público. Generalmente en ese momento es donde me imagino, ¿sí? Dando la presentación y disfrutando de dar esa presentación frente a la audiencia. Pero bueno, hoy nos centrábamos en preparación de una presentación, después otro capítulo será la entrega, ¿no? Tips y cositas a tener en cuenta en el momento de darla, ¿no? Al público. Bueno, entonces, resumiendo, para el episodio de hoy, los 5 tips para preparar una presentación o los 5 puntos claves para preparar una presentación. Número 1, considera a tu audiencia. La presentación es para ellos. Trata de averiguar lo que más puedas de tu audiencia y tenerlo en cuenta al momento de preparar la presentación. Identifica el objetivo, lo que querés lograr con esa presentación que vas a preparar. Averigua o define
¿cuánto tiempo tendrás para esa presentación? Acuérdense que esto es básico porque es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Es una simple pregunta, pero es indispensable. 4. Elige el contenido a presentar, teniendo en cuenta el mensaje a transmitir y el lenguaje a usar, obviamente según tu audiencia y el objetivo. Si acá es donde tenemos que ser muy críticos y dejar solo lo que sume. Si no suma, muchas gracias y queda para la siguiente presentación. Y el punto 5, practica, practica y practica, para poder salir confiado a escena y disfrutar el momento. Bueno, con esto terminamos el primer episodio. Espero que puedas poner en práctica estos consejos en la preparación de tu próxima presentación y que si este contenido te resulta de utilidad, me des 5 estrellitas en la plataforma donde estés escuchando y te suscribas para que te aparezcan automáticamente los próximos episodios que vamos a ir compartiendo. Te agradezco mucho tu atención, por estar, por prenderte y espero verte en el siguiente episodio. Gracias, chao.